Mateo 13:44. Mateo capítulo 13, versículo 44. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Versículo 45. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Vamos a leer hasta ahí, vamos a orar para que Dios nos hable en esta hora. Padre bueno que estás en los cielos, queremos suplicarte en esta hora, Señor, que nos hables. Hemos venido a tu casa a buscar tu palabra, Señor, a buscar tu guía, porque reconocemos que no podemos avanzar si tú no lo permites, Señor. Padre, acompáñanos con tu buena palabra. Acompáñanos con tu espíritu, Señor. Y que cuando salgamos de tu casa, Señor, salgamos renovados para gloria y honra tuya, Señor. En Cristo te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse? Dice la palabra que leíamos dos parábolas muy cortas, pero que tienen un contenido muy grande, muy rico. Y es el contenido del reino de Dios, de lo que es el reino de Dios. Y la parábola primera del versículo 44 nos habla de un hombre que dice, cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría, escuché bien, fue y vendió todo lo que tenía para poder obtener ese tesoro. El reino de Dios es un tesoro. El reino de Dios es un regalo. El reino de Dios es el momento crucial cuando nuestra vida obtiene sentido. Sin reino de Dios nosotros no estamos vivos. Porque el reino de Dios es todo aquel plan, todo aquel propósito que Dios tiene para nuestra vida. Cuando Jesús comenzó a predicar, anunciaba el reino de Dios. Y decía, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está aquí. Y hablaba de las parábolas, hablaba de estas historias. Y el contenido central de estas parábolas era el reino. Y de eso nos habla esta parábola. De ese tesoro que un hombre encuentra y lo vende todo para tenerlo. Pero quizás nosotros no lo comprendamos quizás como un tesoro. Quizás a veces sí, a veces no. Cuando nosotros tenemos algo nuevo, andamos loquitos. Cuando tenemos un regalo nuevo, cuando andan ahí algunos con pareja nueva, ¿verdad? Andan ahí, que andan casi flotando en las nubes. Cuando tienen un celular nuevo, por ejemplo, algunos andan muy alegres ahí queriendo que todos se lo vean. Cuando viene algo nuevo en nuestra vida es motivo de alegría, pero después se acaba esa alegría porque ya después la cosa se vuelve un poco así como que ya está viejo este celular, ¿verdad? De las relaciones de pareja no vamos a hablar. Porque después como que ya no hay mucha alegría, después como que se pierde algo por ahí. Pero siempre es así, cuando hay algo nuevo hay alegría, cuando ya no es muy nuevo porque ya no llama mucho la atención. Y eso le pasó a este hombre. Dice la Biblia que el reino es parecido, es como un tesoro escondido en un campo, pero cuando el hombre lo descubre, hace algo que pocas veces hacemos, o muchas veces hacemos también, dejar todo para obtenerlo. Vendemos algo para obtener algo mejor. Pero el reino de Dios vale mucho más que las posesiones materiales.
El reino de Dios tiene alegría, tiene plenitud. Pero ¿cómo lo vamos a entender si el reino de Dios para muchos ya les pasó la alegría? Ya no es como muy atractivo. Algunos cuando bajamos de nuestro renuevo, veníamos alegres y veníamos cantando, libre, yo soy libre. Y veníamos cantando y decían, no me importa que me vea nadie. No me importa que me vean bailar, danzar para Dios, yo soy libre por la gracia de Dios. Y veníamos con todo. Pero de repente cuando pasa el tiempo, está en el culto y está la alabanza, como que ya no me gusta mucho brincar porque el qué dirán, qué van a decir de mí, que estoy loco. Y sí estoy loco, pero con que lo sepa Cristo es suficiente, de ahí que no se dé cuenta nadie. Y cuando va avanzando el tiempo, vamos agarrando como mañas en la vida cristiana también. Y muchas veces creemos que lo sabemos todo ya, más cuando vamos a servir a Dios, más cuando vamos a servir a la montaña, y más cuando ya van varios renuevos que voy de guía, y cuando están recibiendo los privilegios, dice, ya vas a oír que me van a mencionar a mí, oí, y menciona su nombre, viste que te dije, es que yo siempre voy de guía porque Dios sabe que me usa bastante. No sé qué sería el renuevo sin mí. Y muchas veces vamos adquiriendo ese tipo de fijaciones, pero es porque ya el tesoro ese grande que encontramos la primera vez ya no es muy atractivo, ya es parte de la vida cotidiana. Y ese es el agujero en el que se cae. Cuando nosotros vemos el reino de Dios como algo común y corriente que está en nuestra vida y que sabemos que nunca se va a ir porque sabemos que Dios es fiel, empezamos a descuidarlo. Y empezamos a descuidar el primer amor. Y empezamos a descuidar aquello que nos ha traído la felicidad. Y como sabemos que Dios está y no se va a ir, lo podemos dejar a un ladito y empezamos a ver a nuestro alrededor. A ver qué otras bendiciones nos trae Dios. Pero como Dios siempre va a estar, pero como Dios siempre es fiel, yo sé que si yo le clamo a Dios, Él me escucha. Claro que nos escucha. Pero debemos de prestar atención. Porque el valor del reino no se acaba. El valor del reino no se termina. Hablaba ahora la palabra, ahora en el primer culto, del llamamiento, cuando Dios nos llama, cuando Dios llamó a Jeremías. Y ese momento sublime cuando recibe la palabra. Pero muchos cuando pasa el tiempo como que se nos olvida lo que Dios nos ha dado. Y la vida cristiana, la vida que de verdad vale, es aquella que está constantemente valorando el reino de Dios en medio nuestro. Pero si no lo valoramos, no vivimos. Únicamente somos como robots, estamos mecanizados. No avanzamos, pensamos que vivimos, pero es una monotonía. Ya no hay deseos de orar, ya la Biblia ya la leí una vez, ya casi ya como que no me llama mucho la atención y se va perdiendo el ánimo. Si nosotros perdemos el ánimo, nos estancamos, morimos. Pero Dios no nos ha llamado a que nos estanquemos, nos ha llamado para que sigamos, para que avancemos, para que sigamos en el propósito que Él nos ha enviado. Y para que veamos esto, vamos a ir a 4 pasajes de la Escritura, así rápido. Vamos a ir en primer lugar a Juan, al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, vamos a ver el ejemplo de unas personas que encontraron el reino, se encontraron felices por la novedad del reino. Pero veo lo que pasó. Capítulo 1 de Juan, versículo, vamos a leer desde el 35. ¿Lo tienen? Al día siguiente, Juan estaba de nuevo ahí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro,
era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió salir a Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe, que era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro, Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Ojo con esto, vamos a hacer una pausa aquí. Estos hombres habían encontrado a aquel del cual habían oído. Habían encontrado a Jesús y estaban alegres, estaban como locos y decían: hemos encontrado al Cristo. Y estaban llenos de alegría por eso. La alegría que refleja la parábola que leíamos. Encontraron algo sorprendente, algo que no era de este mundo. Encontraron a Jesús. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a usted en esta hora. ¿Ha encontrado usted a Jesús? ¿Lo ha buscado? ¿A cuántos Dios les ha contestado una petición? Levante su mano. Dios escucha, Dios oye, Dios escucha, Dios nos contesta. Cuando hablamos con Dios, no estamos hablándole al aire, le estamos hablando al Dios vivo, al Dios poderoso. Y sabemos, reconocemos, damos testimonio que encontramos la verdad, y la verdad es Cristo. Y estos hombres andaban emocionados diciendo: hemos encontrado a Jesús. Yo quiero que usted use su imaginación. Sé que tenemos mucha imaginación para las cosas malas, pero hoy la vamos a ocupar para las cosas buenas, para la palabra de Dios. Use su imaginación y haga la imagen de estos hombres gritando y diciendo: hemos encontrado a Jesús. Y con esa cara de alegría, de felicidad, porque encontraron al Maestro. Y es el comienzo de una vida nueva para ellos. Y ustedes pueden leer el Evangelio, lo que pasa después con estos hombres. Pero lo he citado para que veamos el momento cuando Jesús les llama y les dice: sígueme. Y hay algarabía, hay alegría, hay gozo, hay felicidad. Y la felicidad es únicamente porque lo conocieron. No hay nada más en eso. Jesús no les hizo un milagro ahí. Únicamente les dijo: síganme. Y lo siguieron. Como que no llama mucho la atención esto, porque no está pasando un milagro sobrenatural como cuando Dios abrió el mar rojo y pasó el pueblo. Y si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiéramos visto el agua, hubiéramos dicho: wow, qué tremendo, qué gran acontecimiento. O cuando Jesús hacía milagros de sanidad, algo fantástico. Pero cuando Jesús dice: sígueme, como que no llama mucho la atención, porque son únicamente unas palabras. Solo se le encontraron nada más. ¿Qué tanta bulla hacen esto? Porque encontraron a un hombre que nadie conocía, a un hombre que lo habían visto crecer. Decía la gente: es el hijo de José. Lo conocían de vista, lo encontraron, pero la Biblia refleja que andaban alegres porque encontraron al Cristo. Porque no encontraron a un hombre común y corriente, encontraron al Cristo, al Mesías, aquel de la cual hablaba la Escritura, aquel al que ellos esperaban. Lo hemos encontrado. Decía el versículo que leíamos, dejar esto abierto. Decía el versículo que leíamos. Yo creo que esta botella está mala, pero bueno. Decía el versículo que leíamos, el versículo 35, que Juan estaba de nuevo ahí con dos de sus discípulos. Y al ver a Jesús que pasaba, ¿qué fue lo que dijo Juan?
Estamos en el 35. ¿Qué fue lo que dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cristo. Entonces, como Juan había predicado de que iba a aparecer alguien que él no era digno ni tan siquiera de desatarle las sandalias, ellos sabían quién era y se sintieron alegres. Cuando nosotros comenzamos y conocemos a Jesús, hay felicidad. Cuando fuimos a nuestro renuevo y Dios nos dio esa palabra, porque Dios únicamente nos habló en el renuevo, no hubo arte de magia, no le echaron nada a la comida, sino que recibimos una palabra y dijimos, Dios me está hablando. Luego vino el Espíritu Santo, nos renovó y veníamos felices. Que esa felicidad permanezca hasta este día es el reto. Porque si esa felicidad permanece, no van a haber de nosotros las famosas quejas. Porque de repente uno se empieza a quejar, ¿verdad? Comienza uno a servir y comienza a decir, aquí me tratan mal en este ministerio. Esta hermana líder es bien enojada. Aquí en esta iglesia yo no sé por qué lo tratan hacia uno. Deberían de ser más suaves con uno. El pastor a veces dice demasiadas palabras fuertes. Yo quiero que me hablen del amor de Dios nada más. Yo mejor me voy de aquí. Y hay mucha gente que se ha ido. Pero porque se ha olvidado de dónde partimos. Cuando usted venía de su renuevo, usted venía con una gran sonrisota. Venía feliz. Y ahora a veces que viene a la iglesia viene bien enojado. Y ni lo quieren saludar los sugieres porque dice, esta hermana me va a pegar. Y con miedo lo saludan. Porque ya siente que le hace ¡ay! Y lo muerde. Pero porque hay tanto en la vida, hay tantos problemas, hay tantas dificultades, hay tantas tribulaciones, que el primer amor se va opacando. No viene nuestra felicidad por lo que está pasando en nuestro país. Porque si nuestra felicidad viniera de lo que está pasando en El Salvador, estuviéramos llorando. Escribiéramos otro libro de lamentaciones y comenzáramos a lamentarnos. Porque miren, la gente de otros países, cuando escuchan del Salvador, cuando escuchan la realidad, ¿verdad? Porque algunos escuchan el turismo y que vaya a turistear y vienen, ¿verdad? Los gringos. Pero los que escuchan la realidad dicen, yo no me voy a meter ahí. Yo no voy a ir. ¿Saben? Cuando hicimos el último evento en Pachimalco, una persona me preguntaba, mire, ¿a qué hora vamos a regresar del evento? Me decían. Ay, algo tarde, le dije, ahí como a las 8. No creo que me den permiso, porque dicen que ahí está bien peligroso. Si por eso vamos, le dije yo. Si por eso estamos yendo a predicar. Porque está peligroso, para que la realidad cambie. Y saben, en Pachimalco está pasando algo grandísimo ahí. Está pasando algo tremendo ahí. Pero la gente que solo escucha las malas noticias dice, yo no me voy a meter ahí ni loco. Ayer, el viernes, hablaba con una persona y le decía, sí, es que fíjense que nosotros estamos yendo como iglesia a Pachimalco y no les da miedo, me dijo. No, le dije yo, si por eso vamos a predicar. Es que ahí dicen que está peligroso. Sí, le dije yo, está algo terrible ahí, pero Dios está haciendo la obra. La gente de otros países que ve, que oye lo que está pasando en El Salvador, dice, yo no me voy a meter ahí. Yo no, ni loco voy a ir. Nosotros los que vivimos aquí, con todo lo que pasa, no tenemos motivos para reírnos. No tenemos motivos para ser felices. Trabajo no hay. La comida cara, los frijoles caros, todo caro. Hasta en la iglesia es caro. Y todo para arriba. Muchos pusieron su esperanza en un partido político. Muchos decían, es que sí, hoy sí viene el cambio y todo, ¿verdad? Y que hoy sí la vamos a hacer. Y por gusto, peor. Dicen que ese presidente ha robado más que los otros presidentes. Entonces, no podemos estar felices. La opción es, vámonos para Estados Unidos de mojado, vámonos para otro país. Es huir. Pero nuestra felicidad no depende de eso. Nuestra alegría, nuestro gozo, depende que un día el maestro dijo, sígueme.
y encontramos un tesoro ahí. Ahora, vamos rápido a otro pasaje porque se nos ha ido el tiempo. Ahí mismo en Juan, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 28, 27. Ustedes conocen la historia, es la mujer de Samaria que se encuentra con Jesús y hay ahí una conversación entre ellos poderosa. Y dice el versículo 27, capítulo 4, 27, ¿están ahí? En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella, porque era una mujer, no se podía hablar con una mujer en esa época, menos en público, y menos si era samaritana, era impura, era pagana. Y dice en el 28, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente, vean lo que decía la gente de esta mujer: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este quién? Me ha dicho todo lo que he hecho. Pero no se alegraba porque le había sacado los trapos al sol. Porque si ustedes se fijan en el versículo 18, lo que le dijo Jesús, un poquito fuerte, ¿verdad? Es cierto que has tenido 5, refiriéndose a esposos, ¿verdad? Y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad, le dijo Jesús. O sea, Jesús conocía el corazón de esa mujer. Y la mujer, cuando se va donde la gente, empieza a decirle: he conocido a alguien que me ha dicho todo lo que estoy pasando. Es que cuando conocemos nosotros a Jesús, Él ya nos conoce. Él, como decía la palabra ahora, nos conoce desde antes de la creación del mundo. Él sabe lo que estamos pasando y comienza a decirnos que Él nos va a dar una nueva realidad. Y esta mujer empieza a decir: me ha dicho todo. Jesús me conoce. Los otros no me hablan en la calle, no me dicen nada, pero este hombre ha venido a decirme todo, me conoce, me ama, me ha dado una nueva razón de vivir. Se lo tengo que contar a todos, tengo que decirles lo que está pasando aquí. Esa mujer, al igual que los discípulos, encontraron el tesoro del reino y no podían callarlo. ¿Cómo nosotros damos evidencia que estamos opacando el tesoro del reino en nuestra vida? Es que no hablamos, no decimos lo que está pasando. Es que fíjense que cuando yo conocí a Jesús allá por el año, yo ni me acuerdo la fecha cuando fue, pero soy cristiano. Ni le van a dar ganas a la gente de conocer al Señor con su testimonio tan vago. Claro que hay algunos que son también, como dicen, cristianos de la secreta. Nadie lo sabe, solo en la iglesia lo conocen como cristiano. Allá afuera no le dicen hermano. Allá afuera no lo conocen como hermana. Por eso cuando le dicen aquí en la iglesia hermana se sorprende. ¿Con quién es? Dicen, conmigo. Porque en su trabajo nadie sabe que es cristiana. Es más pagana que cristiana. Sus amigos, sus amigas saben que va a una iglesia, pero nunca les ha hablado de Cristo. Es que miren, hermanos, si nosotros hemos encontrado un tesoro sobrenatural, hay que decírselo a todo el mundo, que todos lo conozcan, que todos sepan lo que Dios ha hecho en mi vida, porque no es algo sencillo, es algo grande. Esa mujer decía: Él me conoció, Él me ha dicho todo lo que estoy pasando. En pocas palabras, Él me ha dado la libertad. Ahora me dio de la fuente de la vida. Me dio de beber, no de ese pozo, sino que ahora he probado la vida eterna. La conocí con Él. No podía quedarse callada. Tenía que decir el tesoro que había encontrado. No podemos, discúlpenme, hermanos y hermanas, no podemos seguir callados. No podemos seguir diciendo: no es que los vecinos ya me vieron que voy con la Biblia. Suficiente que me vean con la Biblia. Porque como mi vecina es una gran malcriada, ¿cómo le voy a ir a hablar yo de Dios? Tiene que ir a decirle. ¿Pero qué le va a ir a decir? Le va a ir a decir el tesoro que usted encontró. Le va a ir a decir lo que Dios ha hecho en su vida. Pero ¿cómo se lo vamos a decir si los viernes en la noche empiezan a sonar los equipos de sonido?
los sábados en la tarde empieza a ver que usted llega de trabajar a las 6 de la tarde el sábado. Viene a trabajar el hermano, ¿ve? Pero qué raro cómo viene caminando. ¿Y por qué se viene agarrando de las paredes? Qué raro, estará enfermo, dice. Nada, que bien sonado llega. Y el siguiente día el culto con la Biblia. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. No. Haber conocido el tesoro de Dios, el reino de Dios, no es llevar una doble vida. No es tener cosas ocultas, sino ser transparente y proclamar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ya vamos a volver a las parábolas. Solo quiero cerrar con esos dos pasajes. Vamos a Hechos capítulo 8. Hechos 8. Vamos a leer a partir del versículo 32. Este es el pasaje que nos habla acerca de ese hombre de Dios llamado Felipe, que el Espíritu lo lleva al desierto y ahí se encuentra con un hombre que va en un carruaje y se acerca a él y dice el versículo 32. Leamos desde el 30 mejor. Felipe se acercó al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién descubrirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. 34. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe comenzó con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 38. Entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe, pero vea lo que pasó con el eunuco. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió como su camino, gozoso. Pero ese gozo no fue porque qué bonito me habló este hermano, me explicó el pasaje, qué lindo estuvo el mensaje de hoy. No. Fue porque encontró el tesoro del reino. Encontró la perla de gran precio. Y dice que regresó su camino gozoso, alegre. Pero esa alegría para los discípulos que llamó Jesús radicaba en el sígueme. Para la samaritana radicaba en que Dios conocía su interior. Pero para este hombre el tesoro lo encontró en la palabra de Dios. Lo encontró en el pasaje que él iba leyendo y no tenía nadie que se lo explicara. Y Felipe le habló de las buenas nuevas en ese pasaje de la escritura. Y el hombre tuvo fe, fue bautizado y se fue gozoso. Maravilloso. El efecto de la palabra en nuestra vida. Pero ¿cómo nosotros vamos a valorar el reino de Dios si ni tan siquiera leemos la Biblia? Ahí sí no oigo amenes porque dicen: ay, es cierto, es que se me olvida, fíjese. Es que yo demasiado ocupado paso, no me queda tiempo para leer la palabra. Dios sabe, esa es la excusa olímpica de generaciones, ¿verdad? Dios sabe que no tengo tiempo. Dios sabe que te va a quitar el trabajo para que tengas tiempo. Y después, ¿y por qué me quitó el trabajo? ¿Y por qué me quedé sin trabajo? Para que tengas tiempo de leer la palabra. Así que aquellos que no tienen trabajo, denle gracias a Dios porque tienen tiempo de leer la escritura. No se pongan a llorar porque no tienen trabajo. Dios les va a proveer un trabajo cuando busquen la palabra. No cuando se pongan a lamentar.
No cuando se pongan a quejar. Es que Dios provee, pero si nosotros encontramos el tesoro del reino y lo dejamos todo por ese tesoro. El tesoro del reino debe de ser lo más importante para nosotros. Por eso nosotros muchas veces andamos achicopalados. Andan algunos en la famosa depre. Es que hoy ando deprimido, ando deprimida. No quiero hablar con nadie hoy. Y claro, como lo ponen en el Facebook, uno se entera, ¿verdad? Ahora no me diga nada a nadie que estoy deprimida y pone una canción de Ricardo Arjona. O pone una carita triste. Y empiezan los comentarios, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Dije que no quería hablar con nadie. Y dije, todavía, imagínense, insultando a la gente. ¿Pero por qué? Porque no valoramos que nuestro gozo viene porque conozcamos el tesoro de Dios en la palabra. Miren, hermanos, la palabra de Dios es un regalo, es un tesoro. Yo no sé si usted la lee, yo no sé. Yo no sé si usted lee la Biblia. Lea la Biblia y usted va a decir, qué maravilloso me ha hablado Dios. Aquellos que no le habla a Dios en la semana en su casa es porque no leen la palabra. Y prefieren y dicen, voy a poner un mensaje en la televisión. Voy a ver qué me dice Dios, y encienden la televisión y de repente pasan los canales y llegan a la novela y de ahí se les pasa el tiempo. No, para que Dios le hable no encienda la televisión. Para que Dios le hable, lea la palabra de Dios. Si después de leer la palabra usted quiere ver un mensaje en la televisión, usted lo puede ver y va a ver si es conforme a la palabra de Dios. Si no lo están engañando. Porque hoy hay muchos charlatanes que dicen decir la palabra de Dios, pero no dicen palabra de Dios. Hablan de fantasías nada más, hablan de chistes nada más. Si quieren reírse un rato, ponga esa predicación y se ríe. Pero no, la palabra de Dios no es para reírse, la palabra de Dios es para que usted descubra que aquí hay un tesoro que a usted le da agua para que siga adelante, le da comida para que siga, le da el pan para que avance, para que crezca, para que se haga fuerte. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Pero ¿cómo vamos a decir que somos fuertes si no lo hemos leído? Si no lo hemos recibido. Dios está hablando, Dios está revelando con su espíritu la palabra. Pero debe buscarla. Imagínense ese hombre leyendo la palabra. Escuche bien lo que le voy a decir. Ese hombre iba en su carro leyendo la palabra. Pero el Espíritu Santo, escuche muy bien, hizo que llegara Felipe y se encontrara con él. Pero porque Dios estaba viendo la búsqueda de ese hombre que tenía y la sed que tenía de la palabra. No van a llegarle a tocar a la puerta a usted a darle una palabra a Dios si usted está viendo novelas. Al menos que sean los testigos de Jehová, ¿verdad? Pero no van a llegar a darle una palabra de Dios. Ese hombre, si no hubiese buscado la palabra de Dios, no sabemos si se hubiera acercado un hombre a hablarle. Y le hubiera preguntado, ¿entiende lo que lee? Fíjese que no entiendo porque como estoy leyendo aquí una revista de modas, ¿cree que me la puede explicar? No va a hablarle Dios si usted empieza a leer revistas. No va a hablarle Dios si usted solo pasa en el Facebook leyendo lo que toda la gente pone. No va a hablarle Dios si usted no le busca por medio de su palabra. Debe de buscar la palabra. Y ahí se acerca Felipe a comunicarle el mensaje. ¿Qué provoca el mensaje de Dios en este hombre? Fe. Y dice, aquí hay agua que impide que yo me bautice. Y se mete, se sumerge en el río de Dios. Dios hace un cambio en su vida. Y luego, en el versículo 39 al final, no volvió a ver a Felipe, pero siguió alegre. La palabra nos trae alegría. La palabra nos trae gozo. El reino de Dios es alegría, hermanos. Alégrese. No ande malhumorado ni empurrado. Que nadie le robe el gozo. ¿Sabe qué es lo que quiere Satanás? Robarle el gozo que usted tiene.
El gozo que usted viene a recibir cuando recibe la palabra, cuando lee la palabra, cuando alaba a Dios. Dígame sí o no, les ha pasado que cuando ustedes salen de aquí y vienen con su familia, de repente empiezan a pelear y de repente van en el carro peleando. ¿Por qué creen que ustedes que pasa eso? ¿Por casualidad? No, porque el diablo quiere quitarle el gozo que Dios le ha dado. Y de repente llegan a su casa, hay problemas con la comida, que no hay comida y que vos tuviste la culpa, que no compraste nada, y empiezan a volar los zapatazos y viene del culto. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el objetivo de Satanás es quitarle el gozo. Es robarle la bendición que Dios le ha dado. Amén. Pero, ¿dónde encontramos el gozo? ¿Dónde encontramos el tesoro del reino? En la palabra de Dios. No hay otro lugar. La palabra de Dios nos abre las puertas del reino. Nos abre todo el panorama de lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios tiene un propósito para nuestra vida. ¿Saben? Quiero contarles así rápido que cuando yo no conocía a Dios, mi vida no tenía ningún sentido. Yo no sabía dónde iba. No sentía alegría de nada. No sentía rumbo de nada. Me recuerdo que anduve como por 3 universidades queriendo estudiar algo y nunca encontraba el sentido. Siempre me parecía algo aburrido. Pero un día Dios me llamó. Y yo recuerdo las palabras que Dios me dijo, porque Dios habla con su palabra. Yo me recuerdo como Dios me dijo: hoy quiero que me sirvas, hoy vas a ser pastor. Y vas a predicar las buenas nuevas, vas a predicar el mensaje. Yo no lo podía creer. Pero ¿saben qué pasó ese día? Quiero contarles así rápido, no me quiero extender mucho. Pero antes aquí en la iglesia habían bancas, habían pocas bancas y casi no se llenaba mucho. Había muchos espacios vacíos. Y recuerdo que habían paredes en esa época, ¿verdad? Había un gran púlpito así grande, de madera, que no se podía mover de aquí porque era pecado. Estaba siempre aquí. En esta parte que ustedes ven aquí había oficinas. Estaba cerrado, estoy aquí. Y yo me recuerdo que siempre que yo venía, yo estaba allá, escuchaba la palabra. Bueno, no la escuchaba, solo la oía. Y salía igual, de aquí no pasaba absolutamente nada. Venía únicamente porque me obligaban a venir. Y ahí me sentaba. Me recuerdo que cuando yo oía, cuando yo me sentaba, yo me transportaba a otro lugar y empezaba a pensar locuras. Cuando el pastor decía amén, vámonos. Y ya. Y no pasaba nada. Pero el día que Dios me llamó, el día que Dios me habló, el día que Dios me dio de su espíritu, ese día, por eso yo les hablo con propiedad del tesoro del reino. Porque ese día empezó un gozo, una alegría. Yo me recuerdo que antes pasaba el pastor a hacer una oración aquí y todos orando y ahí no se oía ningún amén. Ahí todo tenía que estar en silencio. Y empezaban a tocar el teclado y todo algo, casi misa. Pero ese día que yo encontré el tesoro del reino, yo me recuerdo que estaba una puerta ahí, como todavía había pared, como les digo. Yo me acuerdo que me paré ahí a la hora de la oración. Y yo me acuerdo que empecé a gritar: Padre, en el nombre de Jesús, lo que me diste a mí, dáselo a ellos. Y empecé a gritar como que era loco. Y la gente se quedaba asustada y decía: hey, ¿qué le han dado? ¿Le dieron algo en el agua? ¿Andan drogados o algo así? Pero no, porque cuando el gozo de conocer el reino de Dios, que el tesoro llega a tu vida, usted lo quiere dejar todo por seguir a su Señor. Y no importa lo que digan, usted quiere estar ahí en ese lugar. Quiere servir ahí a Dios. Este hombre siguió alegre. Y cerramos rápido en Hechos 16. Hechos 16, ya se nos fue el tiempo. Esto que vamos a leer es maravilloso, así que prepárense. Hechos 16. (22) ¿Están ahí? Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que le arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes,
los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este lo metió en el calabozo interior y lo sujetó los pies en el cepo. 25. A eso de la medianoche, escuche muy bien, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y otros presos lo escuchaban, escuche muy bien. 26. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron las cadenas. Pero vea lo que pasa en el 27. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Ojo con esto, una pausa aquí. Imagínense después de sentir ese terremoto, ese temblor fuerte. Imagínense que empezara a temblar ahorita aquí. Ni amén, hubiéramos dicho que eran todos allá afuera, ¿verdad? Dios nos guarde. Pero empezó a temblar porque dos hombres de Dios estaban alabándole a pesar de estar encarcelados y de estar pasando un momento de crisis. Estaban alabando a Dios. Y con su alabanza dieron testimonio. Porque con la alabanza el Espíritu Santo comenzó a hacer retumbar ese lugar. Y el carcelero, ¿vieron lo que le pasó? Pensó que todos se habían ido. Pero vea lo que le pasó al carcelero. En el versículo 29. Cuando entró precipitadamente, se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Pero ese se echó temblando tenía un significado. Versículo 30. Luego lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Tremendo esto. ¿Cómo después de ver semejante acto de poder, un hombre que su preocupación era que no se le fueran los presos, y cuando vio a los presos hubiera dicho: no se han ido estos, voy a volver a cerrar? No, sino que dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Se tiró a los pies de Dios. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y vea lo que pasó en el 31. Cree en el Señor Jesús y así, ¿quiénes serán salvos? Tú y tu casa, tú y tu familia. Amén. Le contestaron. 32. Luego expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y ¿quién más? Toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y ¿qué pasó? Se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Encontraron el tesoro del reino. Encontraron la perla de gran precio. Encontraron algo sobrenatural. Es que cuando el Espíritu de Dios desciende, pasan cosas sobrenaturales que nos hacen creer, que nos hacen ver a Dios. Les predicaron, creyeron, se bautizaron al igual que el eunuco y hubo gozo, hubo alegría, hubo felicidad, pero no solo en el carcelero. Hubo felicidad en su familia. Es que miren, Dios quiere bendecir nuestra familia, hermanos. No se preocupe, no se abata. Dios quiere darle felicidad a su familia. Pero la felicidad no va a ser si usted compra un plasma o si usted tiene un carro del año. Eso no va a ser felicidad. O si ya lo van a poner el internet. No, mejor ni ponga ese volado porque solo clavados van a pasar ahí. No. La felicidad va a ser si como familia ustedes reconocen que han encontrado un tesoro que se llama reino de Dios. Si ustedes
ustedes y nosotros de verdad adoramos a Dios como familia, verán cómo Dios nos bendice. Verán cómo Dios abre las ventanas de los cielos y bendice a nuestra familia. Yo creo que ninguno de los que están aquí quisiera ver a su familia mal. Todos queremos ver a nuestra familia bien, mejor de como está ahorita. Hay necesidades muy grandes en la familia. Dios puede hacer un milagro en su familia este día. Dios puede hacer un milagro grande en su familia. Solo valore lo que Dios ha dado a su vida. Y vamos a cerrar en la parábola en la que comenzamos, en Mateo 13. O si cerramos ya. Y con eso que leíamos, que Dios nos decía, leamos otra vez las dos parábolas. El reino de los cielos, 13:44, es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía. Y compró ese campo. Solo quiero resaltar dos cosas. Pero leamos la siguiente parábola. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía. Las palabras que son igualitas en estas dos parábolas es que esos dos hombres vendieron todo lo que tenían. O sea que ellos querían tener eso, pase lo que pase. Querían tener ese tesoro, compró todo el terreno para tener ese tesoro, lo escondió para que no se lo quitara a nadie, el primer hombre. El otro hombre andaba comprando perlas finas, pero encontró una de gran valor y vendió todo para tenerlo. El reino de Dios exige un precio que hay que pagar. Pero ese precio no es algo que nos sobra. Ese precio no es que si Dios te está diciendo que dejes ese pecado, vos le estás diciendo a Dios, ya casi, Señor, ya casi lo voy a dejar. Es que esos ojos me vuelven loca. Es que esa boca, es que ese pelo. No es, ese es el precio que vamos a pagar. Señor, dame chance. No. El precio es dejar ¿qué? ¿Dejar qué? Dejar todo por el reino. Yo lo voy a dejar todo por el reino de Dios. Pero uno lo deja todo cuando el reino de Dios vale mucho más que todo lo que tenemos. Cuando conocimos a Dios, cuando comenzamos a caminar con Él, eso vale más que cualquier cosa. Ahora, ¿cuál es el precio que vamos a pagar por el reino? Dios dio a su Hijo. Y no era únicamente su Hijo, era su único Hijo. Era su Hijo amado. Era el Hijo en el que Él tenía su complacencia, dice la palabra. Estaba muy complacido con Él. Y lo entregó para que diera su vida por usted y por mí. Dios dio todo por usted. ¿Qué vamos a dar nosotros por Dios? ¿Qué vamos a dar nosotros por aquel que nos ha dado con Cristo todas las cosas, dice la Biblia? Nos ha dado todo con Cristo. ¿Qué vamos a dar nosotros con Él? Es que fíjense, hermano, es que me ha costado tanto la casa. Yo le diera a Dios todo menos mi casa. Yo le diera a Dios todo menos mis hijos. Yo le diera todo a Dios menos mi esposo, Yo le diera a Dios todo menos eso. Si usted tiene algo que usted dice, no, yo cualquier cosa que me pida a Dios menos esto, ponga atención a eso. Porque si nosotros no somos capaces de dar todo por el reino, no somos dignos de hacernos llamar hijos de Dios. Si nosotros, habiendo experimentado el regalo del reino de Dios, una perla de gran precio, no estamos dispuestos a dejar todos los placeres del mundo por esa perla de gran precio, no somos merecedores del reino. No podemos decir que somos hijos de Dios y que tenemos las promesas de Dios y que somos seguidores de Dios, que somos servidores, que somos servidoras, que somos siervos, que somos siervas. No podemos decir eso.
Eso se convierte únicamente en apodos nada más. Si usted no está dispuesto a dejarlo todo por Jesús, por su reino, entonces quiere decir que usted no es un servidor, usted nada más lo tiene de nombre. ¿Me estoy dando a entender? Si usted no está dispuesto a decirle a Dios, Dios, yo lo dejo todo por ti. Pero si usted le dice eso a Dios, prepárese, porque eso que es valioso para usted, Dios se lo va a pedir. Y Dios le va a decir, entrégame eso, entrégame esa relación, entrégame eso material que tanto amas, lo amas más que a mí, no lo puedes tener. Si nosotros tenemos algo que amamos más que a Dios, no lo podemos tener, porque Dios es todo para nosotros. Dios debe ser todo para nosotros. Debemos de vender todo por Dios. Si Dios nos pide, ¿cómo nosotros le vamos a decir, Señor, no puedo? Yo siempre le digo a los servidores, cuando uno le ofrenda a Dios, uno no le puede decir, Señor, no tengo. Estaríamos pecando con esas palabras. Porque estaríamos diciendo que Dios no nos puede proveer, que Dios no nos puede dar para ofrendar. No es que no tengamos, lo que pasa es que somos malos administradores y prefiere meter una recarga de $3 que ofrendarle a Dios. Prefiere comprar una BlackBerry para que todos vean que en el Facebook pone sus comentarios con BlackBerry, pero no está dispuesto a darle una ofrenda a Dios. Porque es que como es para el pastor, yo a Dios le voy a dar otra cosa, le voy a dar mi vida es de Él. Claro que es de Él. Pero si Dios le pide algo más, ¿qué le va a dar usted a Dios? Si no estamos dispuestos a dar todo por el reino, no nos compliquemos la vida. No somos cristianos, únicamente somos religiosos. Y los religiosos un día están y otro día no están. Si no estamos dispuestos a darlo todo por Dios, por aquel que lo dio todo por nosotros, no nos compliquemos. No vengamos a alabarle a Dios, porque nuestras alabanzas son de gente pagana. No vengamos a armar show. No vengamos a armar algarabía, así como aquellos profetas de Baal. ¿Se acuerdan que estaban en el Monte Carmelo con Elías? Y estaban haciendo un gran show ahí, cortándose con cuchillos, y estaban haciendo gran bulla y gran cosa. Baal, mándanos fuego, y por gusto el fuego no cayó. Estaban haciendo puro show. Y Elías únicamente roció agua y cayó fuego, nada más. ¿Han leído el pasaje? Si no estamos dispuestos a dar todo por el reino, somos religiosos. Aunque hagamos, como dice la gente, micos y pericos, así dice, ¿verdad? No desciende el fuego de Dios. Pero si nosotros estamos dispuestos a darlos todo por el reino de Dios, va a caer fuego del cielo, va a temblar este lugar, y lo que pidamos al Padre, Él nos lo va a dar por su Hijo Cristo, porque vamos a haber agradado a Dios. Vamos a haber puesto a Dios en el primer lugar, porque Dios no se merece segundos lugares. Dios debe de ser lo primero para nosotros. Así que el llamado en esta hora es que si has encontrado la perla de gran precio, has encontrado algo que no tiene valor humano, sino que tiene un valor sobrenatural, pero no está dispuesto usted a darlo todo por eso, no oremos, mejor solo despidámonos y démonos un abrazo. Pero si estamos dispuestos a darlo todo por el reino, clamemos a nuestro Dios. La necesidad que usted trae, Dios la va a cumplir. Dios le va a dar lo que usted le pide. Si usted está enfermo, Dios lo va a sanar. Si usted necesita un trabajo, Dios le va a proveer un trabajo. Ya el día lunes le van a empezar a hablar. Mañana ya le van a empezar a hablar. Venga a presentarse. Pero si estamos dispuestos a darlo todo por nuestro Señor. Amén. Póngase de pie. Vamos a clamar a nuestro Dios. Pero hagámoslo partiendo que hemos encontrado algo grandísimo, que hemos encontrado el mayor tesoro. Cierre sus ojos, por favor. Cualquier promesa que te haya hecho cualquier persona, hombre o mujer, ninguna promesa te va a cumplir. Cualquier promesa que tú hayas hecho a un hombre o a una mujer no se cumplirá. Las promesas que Dios nos hace, esas se cumplen porque Dios no es mentiroso.
Dios siempre cumple, Dios siempre hace su parte, Dios es fiel. Si alguien te ha prometido algo, si alguien te ha dicho, mira, yo tengo un conecte aquí, yo te voy a ayudar, ninguna de esas cosas vale. La única provisión viene de Dios. Pero, ¿qué estás dispuesto a dejar por el reino? ¿Qué estás dispuesto a dejar para comprar ese terreno donde está el tesoro escondido? ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué perlas estás dispuesto a vender por comprar una perla que tiene mucho más valor, que es el reino de Dios? Algunos tienen que dejar la religiosidad, porque la religiosidad es todo para ustedes a veces.